Hechos capítulo 11, verso 27 al 30. Solamente para hacer un recuento del capítulo 11 debemos recordar básicamente lo que Pedro está haciendo acá, que es un recuento de lo que pasó con Cornelio. La idea era obviamente poder reflejar a los hermanos judíos qué era o qué fue lo que pasó, por qué causa él fue a donde este gentil, y él expone básicamente lo que es la causa principal de su visita hacia allá. Habíamos avanzado ya hasta el verso 27 que quedamos la semana pasada. Ya habíamos visto básicamente también la idea de Bernabé, cómo Bernabé, entendiendo sus limitantes en cuanto al ministerio y entendiendo también quién era la persona más idónea para poder servir a los gentiles, va a buscar a Pablo, para poder ayudarle con lo que es el fundamento de la escritura a los hermanos ahí. De hecho, el verso 27 dice, 23 dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, hablando de Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Y ahí encontramos la primera mención del nombre cristiano. Ahora, o el título, mejor dicho, cristiano. ¿Por qué? Anteriormente se les llamaba los del camino. Era el título que generalmente se le ponía a los creyentes en Jesucristo, y ahora cambia el nombre a cristianos, llevando en sí la idea de que son pequeños reflejos de Cristo. Viven y hacen como vive y hizo Cristo. De hecho, ese es el término. Ahora, en el verso 27 hay un marco, obviamente, que refleja, y hay que entenderlo en el marco del libro de los Hechos. Podemos observar dos puntos que son bien importantes que puedan entender ya y saber. Uno tiene que ver con la historia de la salvación que se desarrolla en el libro de Marcos, y otra tiene que ver con el orden de la salvación, que son dos conceptos que sí o sí tienen que entender bien. Cuando hablamos del orden de la salvación, se entiende como la obra de regeneración, de cómo el Espíritu Santo salva, o Dios, o el Señor salva a un hombre, cómo lo vuelve de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Ese es básicamente el orden de la salvación. Y cuando habla de lo que es la historia de la salvación, implica básicamente los sucesos o acontecimientos asociados con la salvación misma. ¿Qué pasó dentro de ese marco de la historia? Cuando no se entiende bien eso, generalmente van a haber problemas en entender algunos dones dentro de la iglesia, que también vamos a ver hoy día uno de ellos. Y es importante entender esta diferencia por el mismo hecho de que, como Lucas está queriendo reflejar lo dicho por el Señor en Hechos 1:8, hablando de que serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, era obviamente el propósito de Lucas reflejar eso, no solamente en la historia que él está hablando a Teófilo, sino también reflejarle cómo Dios salvaba a los hombres en esa historia. Entonces es necesario, como les digo, entender estos dones o los medios que Dios con los cuales lleva a cabo su obra, que son necesarios para la edificación de la iglesia, y a la vez están limitados en función a la designación divina y en tiempo. Ahora, fíjense que es interesante notar, porque ya en el verso 27 se nos habla de un acontecimiento particular dentro de la iglesia. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y esta es ya la primera mención que se habla directamente por Hechos de profetas. Anteriormente habíamos visto apóstoles, discípulos, pero es la primera mención en el libro de los Hechos que habla de los profetas. Y es así que en vista de la historia de la salvación encontramos esta función en acción ya directamente acá. Ahora, es interesante notar esa definición acá, porque dicen aquellos días unos profetas, y particularmente podemos ver que la primera mención con respecto a este escrito es ahí. Pero, ¿qué es un profeta? Y es necesario entender eso. ¿Qué es o cuál era la función de un profeta? Ahora, un profeta era una persona escogida por Dios para ser portavoz de Dios hacia su pueblo
generalmente en oráculos divinos, llevando al pueblo a entender la voluntad de Dios. Básicamente tiene que ver con ayudar a entender la voluntad de Dios. A veces eso venía acompañado de sueños, de visiones, de señales, pero el propósito siempre fue llevar al pueblo a entender qué era lo que Dios quería. Esa era la definición al principio. De hecho, después se podría ampliar la definición hasta cierto punto, que era no solamente de llevar la voluntad divina, sino llevar al pueblo a la voluntad escrita ya determinada por Dios. Volver al pueblo a las escrituras, diciendo: ustedes hicieron un pacto, Dios está cumpliendo el pacto, o ustedes no están haciendo el pacto, y Dios va a tener repercusiones serias en virtud de que han corrompido, han ido en contra del pacto. De una manera u otra, lo que hace el profeta es declarar el mensaje, decir: Dios dijo esto, así ha dicho el Señor, así ha dicho Jehová. Esa era la función de un profeta. No era muy amistosa, que digamos, pero esa era la función. Y como les digo, generalmente iba acompañada de visiones, oráculos, que tienen que ver con profecías y diferentes manifestaciones que se daban en virtud de esa profecía que se daban. Ahora, fíjense que algo interesante que pasa acá es que estos profetas que están aquí, dice que habían descendido de Jerusalén a Antioquía. Ahora, antes de seguir con eso, debemos entender que desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo aún podemos encontrar la función profética. ¿Ya? Podemos ver que en Génesis, que básicamente capítulo 20, se describe al primer profeta de la Biblia, Abraham. Génesis capítulo 20, verso 7 dice: Dios hablando con un rey dice: él es profeta, él va a orar por ti, va a acabarse la plaga, o que era el cesar de las mujeres de dar a luz. Dice: porque él es profeta, entrega a la mujer de él. Y hablando de Abraham, fue la primera mención que se habla ahí, y desde ahí hasta nuestro texto vemos esa misma función profética, pero obviamente en virtud de lo que ya se ha escrito, va ampliándose en alguna medida. Ahora, esa misma función que está ahí, una buena pregunta que podríamos hacer en vista de eso es: ¿la profecía sigue estando vigente como tal? ¿El don de profecía sigue estando presente como tal? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Y hay dos prominentes escritores y expositores, de hecho han escrito también comentarios de textos que dicen así. Uno se llama Gordon Fee, junto con otro escritor, dice: aunque mantienen que cualquier expresión del don de profecía es revelación subordinada y no está al mismo nivel que la escritura, al mismo tiempo afirman que vienen directamente de Dios y es hablada con autoridad divina, y que las palabras son inspiradas divinamente, y que la verdadera profecía es la propia declaración de Dios. El escritor dice: si es así, y así tal profecía continúa en la actualidad, entonces es difícil ver cómo la suficiencia de la escritura o su canonicidad, como una colección completa de documentos con una autoridad única, puede ser mantenida viablemente. Claramente, el tema en cuestión tiene que ver con si la profecía actual contradice la escritura. También puede ser que nadie quiere arriesgarse a la posibilidad de que alguien añada algo a la escritura. Pero si la profecía en la actualidad es inspiración y autoridad divina, como se ha mencionado antes, entonces cualquiera que fuera la intención, si se ha añadido algo a la escritura. Básicamente lo que él está diciendo: cualquier interpretación que se le pueda dar como función profética, aunque sea falible, es añadirle a la escritura. Él puede ser, estos autores estamos de acuerdo en que puede haber profecía en el estricto rigor de que se puede declarar la palabra de Dios, sí. Obviamente no puede contradecir el texto como un predicador, pero el escritor acá básicamente lo que hace es decir: entonces eso es añadir a la escritura algo que no está. En el estricto rigor eso es. De manera que para ellos, como Gordon Fee y su contemporáneo que escribieron, la continuidad de este don sigue, aunque de una autoridad deficiente, es igualmente palabra de Dios, no importa la autoridad, es igual palabra de Dios. Y el problema es que obviamente contradice muchos textos de la escritura que dicen: no añadas a mis palabras. Y hay muchas formas de hacerlo, y una de ellas es diciendo que mi palabra es profecía, cuando no lo es.
¿ya? En estricto rigor de la función. El problema descrito por Richard Guffin en el libro, básicamente son vigentes los dones de milagros, es que hacen de la escritura una escritura deficiente y no suficiente, por eso necesita mayor revelación. Necesita que alguien le explique solamente, o que alguien le añada ciertas cosas a la escritura, haciendo del texto bíblico algo que no es tan necesario hasta cierto punto. Le faltó a Dios ponerle algo a la Biblia y por eso sigue revelando ciertas cosas. Por lo tanto, la función profética como tal no está. Como se entendía antiguamente, no existe. Eso ya dejó de funcionar porque ya cumplió su función determinada. Ahora, como les digo, la función profética como tal y la profecía no están vigentes, sino que lo estuvieron tomando en vista la función entera de declarar la voluntad de Dios por medio de oráculos divinos. Ya se acabó, no hay. Ahora, en los días de Lucas, ¿aún continuaba ese don de profecía? Sí estaba. Ahora quiero hacer una mención interesante porque estaba leyendo a un comentario de John MacArthur que decía que la función acá tiene que ver con predicar la palabra. Si era solamente predicar la palabra, algo interesante que veo en el texto es que ellos después, dice el texto, que ellos dijeron que iba a haber hambre en un tiempo más. Y no es solamente declarar palabra, están prediciendo, están básicamente declarando un acontecimiento que estaba por venir, algo que hacían los profetas. No es solamente un predicador. En esa función no estoy tan de acuerdo con él, básicamente porque está cumpliendo la misma expectativa que muchos profetas del Antiguo Testamento. Y está muy claro en el texto. Ahora, fíjense qué pasa ahí, que el texto dice que en aquellos días estos profetas, no era uno, eran muchos profetas ahí, no dice la cantidad, descendieron de Jerusalén a Antioquía. Ahora, Jerusalén es bien interesante la ciudad porque esta ciudad está ubicada en un lugar montañoso, alto, en un lugar más o menos inestable en realidad, no es muy parejo, no es una planicie la altura, tiene que ver con, está montado ahí arriba de una superficie irregular y que desciende hacia el suroeste, ubicada más o menos a 50 kilómetros del Mediterráneo y 30 kilómetros al oeste del extremo del septentrional del Mar Muerto. Está en una cúpula arriba, bien inestable. Por eso en el texto, fíjense que dice que descendieron de Jerusalén a Antioquía, porque están en un cerro, literalmente están arriba de un cerro, tienen que bajar. Y muchas veces van a notar que dice, y descendieron de Jerusalén a Galilea. Y uno ve el mapa y dice, pero Galilea está arriba, ¿por qué dice que descendieron? Porque bajaron por el cerro. Están viendo un panorama netamente humano, como ellos están viendo la perspectiva. Es como si voy de aquí para allá, pero según mi perspectiva, no es incorrecto. Ahora, por eso es interesante notar que Jerusalén, un lugar en montañas, y Antioquía fue una de las ciudades fundadas por Seleuco Nicator y básicamente tiene que ver, y era una provincia de gobierno romano después de Roma. Italia era la tercera ciudad más importante. Obviamente era una ciudad fronteriza entre Frigia y Pisidia y estaba ubicado en una ruta muy comercial donde transitaba mucha gente. Entonces imagínense un puerto más o menos con mucho tránsito, es como ir a San Antonio, mucha gente quiere ir allá, quiere ver qué está pasando. Bueno, ahí estaban los gentiles. Y dice el texto que básicamente estos profetas descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía para declarar un mensaje a las personas ahí, a los gentiles. De esta manera que cuando el texto nos dice que descendieron, tienen bastante relación con lo que nos dice la Escritura. Ahora, levantándose uno de ellos, diferente de cualquier otro, Ágabo, es el único que se menciona, y de hecho es la única vez que se menciona, no hay más veces que se menciona, es la única vez que se menciona, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Por eso les decía que no estoy muy de acuerdo con John MacArthur en decir que era solamente una predicación, porque aquí no está solamente predicando, está diciendo una verdad que va a pasar, y de hecho el autor Lucas dice, y sucedió. Diferente decía que nos predicó, nos enseñó, que hubiese ocupado otra palabra, pero aquí no ocupa otra palabra, dice que en realidad ese acontecimiento fue tal cual lo dijo Ágabo. Entonces, en virtud de eso, quiero llegar a la conclusión de que esa función, como se entendía
todavía estaba vigente, era presente en ese tiempo. ¿Por qué? Obviamente porque no se tenía todo el canon del Nuevo Testamento y era necesario también la función profética como apostólica. ¿Para qué? Bueno, dice la Biblia que Dios, el Señor, estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. De manera que estas dos pilares, podríamos llamarle ahí, eran la base en la cual la iglesia iba a estar sustentada. Era necesario. Entonces, levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Ahora, debemos comprender algo, queridos. Tanto los apóstoles como los profetas fueron una orden permanente en el ejercicio de sus funciones propiamente tal. No fue que se extendió hasta ahora, por si acaso. No fue permanente. Como algunos se llaman apóstoles, arcángeles, esa cosa. Nunca ha estado, no sé dónde lo sacaron, en algún texto, pero arcángeles, ya que casi Dios. Si pudieran llamarse Dios, se pondrían Dios. ¿Se fijan? Pero básicamente la idea acá es que la función apostólica, como se entiende, ya no sigue. Cumplió su función. Los profetas no siguen. Cumplieron su función. Ya no son necesarios ese tipo de función ya ahora en la actualidad, sino que obviamente cumplieron su propósito, que era y es perfeccionar a los santos. ¿Por qué digo que es? Porque ese propósito sigue, pero en función de otros. Pastores, maestros y evangelistas. ¿Qué hacen ellos? Edificar el cuerpo de Cristo. ¿Siguen haciendo la misma función que los primeros? Sí. Pero bajo otro marco. No el mismo marco que se entendía, hablando marco contextual. Ya no sigue la misma idea, ya no se sigue así. Ahora, esa era la función según lo que dice Efesios capítulo 4, verso 12. Siendo estos el fundamento y Cristo la piedra angular en donde descansa nuestra doctrina, cesó esta función en vista del desarrollo y cumplimiento del propósito establecido por Dios, que era establecer los fundamentos de la doctrina. Ya no por eso les digo, no se necesitan. Ellos ya lo hicieron. Se cumplió. No hay más. Así que usted me dijo, yo siento que el Señor me dijo, ya, siéntalo, pero yo no siento nada todavía, porque el Señor no me ha dicho nada. Y si Dios te dice algo, que te lo diga acá, por aquí. Ahí tiene su Biblia, su palabra, y Él te lo va a decir por ahí. Yo creo que más de uno de nosotros ha visto eso en la Escritura, como Dios claramente te dice, eso no hay que hacerlo, esto sí hay que hacerlo, esto tiene que hacerlo de esta forma. La Escritura es suficiente y ha sido suficiente, y la historia de la iglesia te da a respaldar, la misma Escritura te va a respaldar para decirte, es suficiente, ya no necesitas más. El problema de muchos movimientos eclesiásticos hoy es que quieren decir que quieren tener experiencias sensoriales, básicamente, para decir Dios me habló, cuando en realidad están negando la autosuficiencia de la Escritura. El problema con eso es decir que Dios se contradice, porque si Él dice que Dios le guió y la Biblia dice que es inspirada por Dios, hay serios problemas. El problema es que el Espíritu Santo se contradice. ¿Cómo el Espíritu Santo se contradice? O en realidad Él piensa que es el Espíritu Santo, que es peor aún, porque es condenación. Porque si no es el Espíritu Santo, ¿qué espíritu es? Y Juan dijo, analizad los espíritus si son de Dios o no. Entonces, eso es peligroso entenderlo de otra forma. Ahora, como les digo, el Ágabo entendía muy bien eso, y se levantó y daba a entender por el Espíritu algo, una verdad que iba a pasar, un acontecimiento histórico que sin duda ocurrió. Ahora, ¿qué significa dar a entender por el Espíritu? Y aquí voy a explicar, porque pueden haber algunas cosas que salgan del contexto, y tiene que ver básicamente con, quiero explicar lo que no es, para que puedan entender mejor lo que sí. Primero, lo que no significa el concepto de dar a entender por el Espíritu, en primer lugar, no significa que es una interpretación espiritualizada, vale decir algo abstracto que solo los espirituales pueden entender. No es que es una élite preferencial que solamente el espiritual puede entender. No sé si te ha pasado a veces, que a mí muchas veces no es que hay que entenderlo con ojos del Espíritu. No sé qué ojos serán esos. Yo tengo estos ojos, ¿no? Y tengo los ojos que el Señor abre con su palabra. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, dijo el salmista. Por lo tanto, si esos son los ojos, bueno, ¿cuál tengo que ver? Las maravillas de tu ley. No visiones,
no sueños, sino las maravillas de su ley. Entonces no calza. Si esa es la interpretación, eso no es lo que dice el texto. Otra cosa de lo que no dice el texto es que que no dice que era un lenguaje espiritualizado o una lengua que solo el espiritual podía comprender. No. Aquí el texto nos dice que Ágabo habló en una lengua espiritual o que pensó. No. El texto no dice eso. Entonces, por eso es necesario entender eso. ¿Qué significa dar a entender? Bueno, dar a entender significa explicar con rectitud, guiado por el Espíritu Santo, qué era lo que iba a pasar. No significa ninguna de las otras cosas que le mencioné, ni era algo espiritualizado. Porque si hubiese sido así, no hubiese sido tan preciso el dato que dice que eso ocurrió en los días de Claudio. A veces he escuchado a personas que dicen, tuve un sueño, hice esto, tuve una visión, y dice, ya, ¿y qué significa? Yo no tengo idea de dónde sacan el significado de eso, pero con algo lo calzan. Me impresiona tanta imaginación, pero ¿cómo lo hacen? Eso me impresiona. Y dicen, Dios me dijo. Digo, ¿cómo lo hace? Yo no veo eso en la escritura. Los profetas siempre fueron personas serias con el mensaje de Dios y eran respaldados por Dios. Y se notaba, la gente entendía muy bien quién era un profeta verdadero y un profeta falso. Pero hoy la gente no sabe diferenciar quién es verdadero y quién es falso. Todos son iguales. Fíjate qué interesante es que mismo Pablo dice a los Corintios, le dice que el espíritu de los profetas esté básicamente con los profetas, que cada uno se someta a lo que ya dijo el otro, no va a haber contradicción. Y el problema es que muchas de esas cosas son contradictorias a la escritura, no puede haber contradicción. Entonces, ¿de qué profecía está hablando? ¿Bajo qué espíritu está diciendo lo que está diciendo? Problema de la persona, no de Dios. Como les digo, el peor engaño es ese. No solamente para las personas que oyen, sino para la persona que piensa que es de Dios. ¿Te imaginas esa persona en el tribunal de Cristo, si es que es creyente, o en el gran trono blanco, ante la presencia del Señor? Yo me impresionaría pensar, ¿o qué diría él? Señor, pero si yo hablé en tu nombre, Dios diciéndole, tú no eres mío, tú decías que eras mío. Pensabas que eras mío, pero nunca fuiste mío. Ahora, por eso es necesario, queridos, entender eso. Pero, ¿por qué? Porque Ágabo, al ser lleno del Espíritu Santo, le reveló lo que vendría en su tiempo determinado, o en un tiempo determinado, de manera que Ágabo solo era un medio, y muchas veces esto es lo que la Escritura dice. Ágabo fue el medio por el cual el Espíritu Santo habló algo determinado para llevar a la gente a entender, y en este caso a la iglesia a comprender un momento crítico que iba a pasar en la iglesia. Ahora, eso pasa muchas veces en las escrituras. Quiero dar algunos ejemplos por ahí. 2 de Samuel capítulo 23, verso 2. El mismo David, hablando por el Espíritu, dijo, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Ahí está. Básicamente dijo, yo hablé, porque el Espíritu me hizo hablar, digo, habla eso. Ok. Por eso dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. E Isaías, tocante al cómo Dios guió al pueblo de Israel en el desierto, atribuye este pastoreo que hizo Moisés al Espíritu Santo. ¿Sabías tú eso? De hecho, Isaías, verso 63, 14, dice, el Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. En otras palabras, la función que hizo Moisés de pastorear a la nación de Israel era el Espíritu Santo guiando a Moisés. Eso dice Isaías 63, 14. Queridos, eso significa que los medios, Dios siempre ha ocupado medios humanos para llevar su mensaje, y en algunas ocasiones animales. Si se acuerdan de Balaam, cuando azota al burro, y el burro Dios lo hace hablar y dice, ¿por qué me golpeas? ¿Cuándo? Dice, ¿cuándo yo he hecho esto? Pero básicamente yo me imagino un burro más inteligente que la persona, y dice, pero piensa, yo nunca he hecho eso, ¿qué? Imagínate, ¿por qué lo estoy haciendo? Hasta que aparece el ángel de Jehová con la espada en su mano, ¿no? Diciéndole, mira, el burro fue más
sabio que tú, porque él se apartó. Si no se hubiese apartado, yo te mato. El burro te preservó la vida. Bueno, Dios a veces habla por burros, ¿cierto? De hecho, Lutero dijo que él era uno de esos, si habló una vez por burro, ahí estaba él también hablando. Y creo que lo hace mucho y muy seguido, pero es interesante notarlo. Querido, Dios ocupa medios generalmente. En la Escritura vemos personas dedicadas a hacer lo que Dios quiere que haga. Como les digo, ser profeta en el tiempo de Israel nunca fue bueno, nunca fue agradable, no sé si bueno, agradable al oído del que escucha y al que tenía que hacer la función, porque a veces la corrección no era muy grata. Ves la vida de Jeremías diciendo, Señor, tengo que callar, y dice, sentí un fuego dentro de mí que no podía parar, tengo que decir la verdad de Dios. Y Isaías dijo, Señor, ¿hasta cuándo debo profetizar? Hasta que nadie crea. No sé si te consuela eso, pero si yo te dijera, tienes que predicar hasta que nadie te tome en cuenta. Cuando nadie te tome en cuenta, ahí sí te tu función. Dice, Señor, pero yo quiero ganar gente. No, tú no vas a ganar gente. Yo quiero que endurezca los corazones. Yo te voy a dar el mensaje, tú di el mensaje. No sé si te alienta, pero esa era la función. Ágabo, como está ahí, básicamente guiado por el Espíritu Santo, le llevó a dar esta declaración, de manera que también declaró lo por venir en medio del pueblo gentil, con el fin de declarar lo que Dios había dicho y llevar a la iglesia gentil a un accionar, a un actuar tocante a lo que iba a pasar. Él dice básicamente que el hambre iba a llegar en tiempos de Claudio, que llegó básicamente, y casi todos los historiadores dicen que fue en el año 45, 46 después de Cristo. Fue una crisis real para el pueblo de Israel. Y como les digo, los historiadores y obviamente también personas que ya saben de ese tema han determinado que en realidad fue así como el mismo Lucas lo dice. Y fue así. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Cuál fue el accionar? Y fíjate que algo interesante que nos da a entender el texto es que ellos, no solamente Pablo, Bernabé, sino que los discípulos, todos los que estaban ahí entendieron algo. Si Ágabo ha sido enviado por el Espíritu Santo a dar un mensaje, entonces tenemos que actuar en base al mensaje. No hacemos vista gorda, no es que miramos al cielo a ver qué va a hacer. No. Vamos a actuar. Vamos a hacer lo que Dios nos manda hacer porque es mensaje de Dios. Dios quiere que lo hagamos. ¿Cuál era entonces? Los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Creo que es súper práctico. Y aquí tenemos, como les digo, la reacción gentil. Y si pudiera enfocar todo este versículo en una sola palabra, y solamente en una sola palabra, sería determinaron. La idea de la palabra puede implicar algunos conceptos como fijar los términos o tomar una resolución. Eso es determinar. Yo tomo una resolución de lo que voy a hacer. Y cuando uno entiende eso, significa que ellos van a hacer sí o sí lo que tienen que hacer. ¿Cuál era acá? Dar para que la iglesia de Jerusalén no muriera en pobreza. Participar de los sufrimientos de los hermanos. Ya hemos visto en Santiago que el mismo Santiago dice, si tú sabes que un hermano tiene necesidad y le dices, ve, voy a orar por ti, ¿a dónde está tu fe? Y creo que los hermanos entendían muy bien esa realidad, de tal manera que ellos actuaron con rapidez a eso. De hecho, ellos tomaron una resolución, y eso fue lo que la iglesia se fijó. Fue una realidad de tal manera que Pablo, hablándole a los romanos en el capítulo 15, verso 26, les dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Qué pasó? Ahí está, los hermanos, ¿qué hicieron? Bueno, actuaron, vamos a enviar ofrendas. Vamos a ayudar a los hermanos ahí. Pero ¿sabes qué? Algo que me llama la atención, ¿qué pasaría si hay hermanos que no tenían nada? ¿Podrían haber dado? Y fíjate que a veces pensamos que uno tiene necesidad, sí, pero
¿Será que en la Biblia hay hermanos que tenían la misma necesidad y pudieron dar o no? Y fíjate que me llamó la atención ver que en realidad sí. Tal fue la entrega de los hermanos por ayudar a sus hermanos judíos, que el mismo Pablo, hablando de un ejemplo de los de Macedonia, los reconoce. Él dice en 2 Corintios capítulo 8, verso 5, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Qué? Él dice, mira, profundo, estaban literalmente, no tenían nada que dar. Decían, no, ellos no tenían nada. Y podríamos haber dicho, pero no tengo nada que dar, no puedo hacer nada. Pero mira el ejemplo de ellos. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Yo nunca he visto a alguien así, menos con necesidad. Dice el pastor, déjeme servir. Pero hermano, si no tienes nada, pero me voy a esforzar. Si tengo que trabajar más, trabajo más y se lo doy. Yo, de los años que vivo como creyente, nunca he visto eso. Casi generalmente dicen, no tengo plata. Y no hacen, y listo, se acabó, no hay más. Ya. Pero que fíjate, el Pablo dice, ellos me rogaron. Yo imagino a los hermanos de Macedonia decir, Pablo, por favor, permítanos, déjanos tener el privilegio de esforzarnos, de darnos más nosotros, por amor a ellos. Y me imagino al apóstol Pablo diciéndole, pero hermanos, ustedes no tienen que cubrir sus necesidades. Sí, pero podemos compartir lo poco que tenemos. Me impresiona. Porque creo que cualquiera de nosotros podría haberle dicho a Pablo, no tenemos, y nos gustaría, pero no podemos hacer más. Pablo dice, mira, algo que le impresionó en realidad a Pablo fue eso. Dice, pues doy testimonio con agrado. Y esa es la actitud. No fue un peso, no fue un reclamo, porque Pablo nos está obligando a darlo, dice, con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún mucho más de sus fuerzas, pidiéndolos con ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos. Wow. O sea, Pablo me dice dos cosas, una nos pidieron el privilegio, y otra cosa, que aparte de pedirnos la oportunidad, Pablo tenía una expectativa, los hermanos no van a llegar a eso. Si eran 30, no van a llegar a 30 los hermanos. Hebreos no van a llegar. Y él dice, mira, y no como yo esperaba. O como esperábamos los hermanos, que no pensábamos nunca que iban a hacer semejante sacrificio con gozo. Y no solamente hacerlo, sino pasarlo. La expectativa. A tal punto que dice, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo? Que al ver la necesidad los hermanos actuaron, y aún los más pobres actuaron para ayudar a sus hermanos. Y qué determinación, queridos, y amor, de entrega es esta de los hermanos, de poder decir, yo quiero servir, quiero hacerlo, no importa lo que tenga que esforzarme, no importa si tengo que dar más aunque yo tenga menos, no me importa, lo que quiero hacer es hacerlo. Que se dieron a sí mismos al Señor y a los hermanos, aunque podrían haber dicho que no podían. Ahora, fíjate que el texto dice, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, y esto es, que cada uno lo hicieron conforme a lo que tenía, todos lo hicieron conforme a lo que tenían. Y podríamos decir incluso que aquellos que no tenían también lo hicieron, esforzándose más. Lo cual en efecto, dice el texto, hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Ahora, la forma, o mejor dicho, el medio a utilizar para poder hacer esta ofrenda o esta contribución o ayuda a los hermanos que estaban en problemas fue la recolección y posterior envío de esta ofrenda, de este donativo hacia los santos. Esa fue la opción, esa fue la forma. Dieron las ofrendas. Ahora, ¿cómo sabemos que lo hicieron? Que ese fue el medio. Bueno, Pablo habla de eso, en realidad lo dice más de una vez,
Primero a los Corintios, capítulo 16, verso 2, dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Básicamente dice, la recolección para el apoyo a los hermanos pobres tiene que hacerse en un momento determinado para que no tenga que hacer todo un tema ahí cuando ya lo tenían que haber preparado. La idea es que eso esté listo. Esa era el medio, esa era la forma era recolectar. La idea de esta ofrenda, o como lo llama Pablo, poner aparte algo, en otras palabras, este término implica una disposición de separar para un fin particular. Dicen, esto es para eso, no se ocupa para nada, para eso. Y la medida de esto era obviamente en proporción a lo que cada uno haya prosperado, esa era la medida. En otras palabras, la idea es que tanto como sea posible hacerlo, hazlo. ¿Qué significa? Lo mismo significa, en cuanto puedas hacerlo más, sigue haciéndolo. No es una limitante. La misma idea fue lo que dice Pablo, cada uno de como lo propuso en su corazón, es la misma idea. Lo que tú propusiste, si puedes hacerlo más, hazlo. ¿Cuál es la intención? No con tristeza ni por necesidad. En otras palabras, ellos entendían eso y tenían que hacerlo con esa misma motivación correcta, semejante a los hermanos de las iglesias de Macedonia, que daban de su profunda pobreza con generosidad. Esta era una recolección, pero el envío obviamente descrito por el mismo apóstol en el verso 3 del capítulo 16 de 1 Corintios. Fíjate que en ese versículo dice: cuando haya llegado a quienes hubieseis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Ahí está, lo enviaron. En otra versión lo dice así: y cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. Ahí suena mejor, se entiende mejor, ¿cierto? La idea es que ustedes van a designar personas, yo les voy a mandar cartas para que ellos lleven su donativo a Jerusalén, a la gente que necesita, los hermanos que necesitan. Querido, en observaciones generales sin duda hay cosas que podemos aprender, y una de esas cosas es el deseo de los hermanos de ayudar siempre el uno con el otro. Entender que son un cuerpo, si bien eran judíos y gentiles, cosas que raramente se daba. Vemos ahora un panorama en que realmente los gentiles ahora sustentan a los judíos, les proveen para sus necesidades. No hay distinción, sino ayuda y socorro. Y si en alguna medida podemos aprender algo, querido, es eso. A veces vamos a ver iglesias así que van a necesitar ayuda, peores que nosotros, aunque no lo creas. Siempre hay alguien peor que uno. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vas a actuar? ¿Vas a decir voy a orar por ti? Y no digo que sea malo, pero si sabes que puede hacer algo más, ¿por qué no lo haces? Sabes que eso empieza por casa. Si no tenemos una disposición de ayudarnos mutuamente en áreas difíciles, ¿cómo vamos a ayudar a alguien afuera? Es ilógico. ¿Por qué? Porque primero se fomenta adentro para que eso salga afuera, ¿no? No al revés. A veces he visto cosas al revés. Se ve afuera, pero no adentro. El problema con eso es que hay una dicotomía de testimonio. ¿Qué significa? Bueno, significa dicotomía básicamente que todos miran para afuera y somos una cosa, pero adentro somos algo totalmente diferente. Y no puede ser así. Debemos vivir de acuerdo a los parámetros de Dios. Ahora, fíjate que una de las cosas que vemos en este pasaje es que Dios, al fin y al cabo, unió dos pueblos en uno y ocupó otro medio que nadie hubiese imaginado, que es la escasez. Dios ocupó, ¿se acuerdan que les comentaba que Dios ocupó la persecución para llevar a cabo su plan? ¿Cuál era su plan? Ir a hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué hizo? Como vio que no estaban haciendo eso, que se concentraron en Jerusalén, persecución. Y empezó a esparcirse el evangelio. ¿Cómo unimos a una iglesia judía y gentil que tienen paradigmas, diferencias que no quieren trazar? Necesidad. No sé si te llama la atención, pero Dios es muy sabio, porque se rompen los paradigmas en la necesidad, ¿no? ¿Cuántas veces probablemente has visto que Dios pone con el corazón de personas no creyentes a ayudarte?
No sé si te ha pasado, yo me ha pasado y digo, pero ¿cómo? Si es incrédulo, no conoce a Dios, pero te mira y dice, quiero ayudarte. Wow. ¿Cuánto más a su iglesia tenía que hacer algo parecido? ¿Para qué? Para decir, somos un cuerpo, somos una iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, tienen que juntarse. Tienen que apoyarse mutuamente. Los unos con los otros. No importa los paradigmas, no importa lo que crean sobre diferentes culturas, lo que importa es quién soy yo y qué tiene que hacer usted. Querido, cuando te toque la oportunidad, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a arrancar o vas a ayudar? Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo.